Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. A nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres, tenemos nuestro conversatorio número 126. Muchas gracias a todos por conectarse, por participar como siempre en estas pláticas tan importantes y tan interesantes. El tema de este miércoles es materialidad de las relaciones laborales. Nuestra invitada, y también aparte de invitada, pues es maestra de casa de aquí del Instituto Orfe, la maestra Norma Arzate Galván. Maestra Norma, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchos de ustedes ya conocen a la maestra Norma, pero para quien no, eh, ella es licenciada en Derecho en la Universidad Panamericana, cuenta con una maestría en impuestos, en GBA, Consultoría y Capacitación SC, abogado fiscalista y de seguridad social, editor y consultor de las secciones de seguridad social de la revista IDC, Información Dinámica de Consulta, profesor de la Cátedra de Seguridad Social y Derecho Laboral Fiscal en varias instituciones educativas de prestigio, conferencista a nivel nacional en diplomados fiscales, cursos, talleres y simposiums desde 1997 a la fecha. Muchas gracias. Le dejo el micrófono, maestra Norma. Muchas gracias por la invitación a don Carlos Orozco. Muchas gracias por la presentación, Humberto. Y bueno, pues me encanta a mí estar aquí con ustedes. Díganme si me escuchan bien. Sí, se escucha bien, maestra. Perfecto. Y bueno, pues con este tema tan interesante que tiene que ver con la materialidad de las relaciones laborales, ¿no? Eh, Mucho hemos escuchado de materialidad de las operaciones que celebramos, eh, bueno, que celebramos y que el SAT nos revisa para ver si efectivamente la operación tiene o no tiene materialidad. Y justamente es a raíz de la información que está solicitando el SAT para acreditar que alguien es trabajador, que está inspirado pues este tema, ¿no? Primero, lo que debemos de recordar es que las relaciones laborales, aquí sí decimos, ¿qué es lo primero? Las obligaciones con la ley del impuesto sobre la renta, las obligaciones con el Infonavit, las obligaciones con el Seguro Social. Cuando estamos hablando de una relación laboral, lo primero que necesitamos que se dé es justamente eso, que exista un patrón y que exista un trabajador. Tanto la ley del Seguro Social como la ley federal del trabajo, como la ley del impuesto sobre la renta, todas tienen un origen constitucional. Ninguna de ellas es más importante, todas están exactamente al mismo nivel. A pesar de eso, eh, sí es primero la ley federal del trabajo. Cuando estamos hablando de una relación laboral, ¿qué es primero? La ley federal del trabajo. De modo que cuando decimos, tengo que acreditar que existe o que existió una relación laboral, la primera legislación a la que yo me tengo que acercar es justamente a la Ley Federal del Trabajo. Y la Ley Federal del Trabajo es la que nos dice, para empezar, quién es patrón y quién es trabajador. ¿Ok? Entonces, déjeme compartirle aquí algunos artículos que vamos a revisar, ¿no? Estamos aquí en la Ley Federal del Trabajo, ¿ok? Y si yo me voy a lo que es la definición de quién es patrón y quién es trabajador, lo voy a encontrar justamente aquí, en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces me dice, trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Entonces tiene que haber una persona física, o sea, el trabajador, en conclusión, siempre va a ser una persona física. Y esa persona física le va a prestar a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado.
Aquí les hablo, por ejemplo, del punto cuando un patrón, persona física, se asegura en su propio registro patronal. Bueno, eso está mal y es muy probable que el Seguro Social no le haga valer todas esas cotizaciones ante el IMSS. ¿Por qué? Porque no se cumplió con el requisito. El patrón, persona física, no puede ser patrón y trabajador a la vez. Por definición, trabajador es una persona física, pero que le presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado, ¿no? Y dice así, para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo, esa definición es súper importante porque la vamos a utilizar cuando tengamos que acreditar materialidad para efectos de SAT. Toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. ¿Ok? Entonces, no podríamos decir, no tienes profesión, no puedes trabajar. No tienes un oficio, no puedes trabajar, ¿no? O sea, no hay un catálogo específico de todos los trabajos que se pueden desarrollar en todo México. No, es una actividad humana, puede ser intelectual o material, que no depende del grado de preparación técnica, ¿ok? O sea, independientemente del grado, puede o no haber un grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio, pero no por eso no hay trabajo, ¿no? O sea, yo puedo tener un plomero y el plomero aprendió porque su papá le enseñó plomería y se ha dedicado a la plomería 15 años o desde los 20 años, ¿ok? Pero nunca fue a la escuela de plomería, nunca recibió una capacitación como plomero, nunca tiene un documento donde pueda acreditar que es plomero, pero no por eso no realiza una actividad material, ¿ok? Entonces, esta parte es bien importante que quede también asentada. Me voy al artículo 10, por definición, artículo 10, me dice que patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Dice aquí, entonces, que patrón va a ser persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. ¿Ok? Déjeme dejar de compartir, ya no estoy compartiendo, ya tenemos la definición. Y entonces ahí vemos cómo en la Ley Federal del Trabajo es donde están las bases. Si yo me voy a la Ley del Seguro Social, hay un artículo 5A que habla de glosario de términos, ¿ok? Y dice, patrón será lo que diga la Ley Federal del Trabajo. Trabajador, lo que diga la Ley Federal del Trabajo. O sea, la propia Ley del Seguro Social no nos da una definición de patrón y trabajador, sino que esto lo hace la Ley Federal del Trabajo. Bien. Derivado de, obviamente, la Ley Federal del Trabajo, pues vamos a tener ciertas obligaciones. Y esas obligaciones que va a tener tanto el patrón como el trabajador, ¿ok? Están en la Ley Federal del Trabajo, pero esta ley, pues sí tiende a proteger la cuestión de los trabajadores. Ajá, es una ley eminentemente protectora de los trabajadores. Si me vuelvo a ir a mi Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Y encuentro la definición de lo que es aquí, fíjese, primero, dice, las normas del trabajo tienden a conseguir, es el artículo 2, el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social. Entonces, esta ley va a buscar un equilibrio, ¿ok? Pero en el artículo 3, bueno, este es basiquísimo también para poder defender ante el SAT la materialidad de una relación laboral. El trabajo es un derecho y un deber social, no un artículo de comercio, ¿ok? Y entonces, no hay discriminación, no puedo decirle a alguien, no, como tú ya estás dado de alta como comerciante, ya no puedes trabajar conmigo. No, pues hay personas que tienen una relación laboral y además rentan y además trabajan, y además trabajan de manera independiente porque son comerciantes, ¿sí? O sea, el trabajo
es un derecho y un deber social, no es un artículo de comercio y exige respeto para las libertades y la dignidad de quien lo presta. Yo cuando contrato a alguien, no le digo, oye, pero tú ya no haces ninguna otra cosa. No, pues si él puede desarrollar su trabajo pues, y él en las noches tiene un restaurante, pues no es absolutamente mi problema, ni porque tenga otra actividad, vamos a dudar de que sea o no sea trabajador, ¿ok? Pero bueno, me voy a ir propiamente a lo que es el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, que es el que nos habla de las condiciones bajo las cuales se presta un trabajo, ¿ok? Dice primero el artículo 24 que las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Se van a hacer 2 ejemplares, de los cuales uno va a estar en manos del patrón y otro en manos del trabajador, ¿ok? Pero el 25 nos dice qué debe de tener ese contrato. Y ese contrato debe de tener, pues, nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, o sea, todos sus generales, CURP, RFC, domicilio del trabajador y domicilio del patrón, ¿ok? Vamos a definir qué tipo de relación laboral es, si es por tiempo determinado o indeterminado, por temporada, para capacitación o por tiempo indeterminado, ¿verdad? O está sujeto a periodo de prueba. Bueno, esto es motivo de otra charla, ¿no? ¿Qué servicio se va a prestar? Y dice la Ley Federal del Trabajo que este servicio debe estar determinado con la mayor precisión posible. A veces aquí nos atoramos un poquito, ¿no? Porque decimos, es mejor poner servicios secretariales que poner, hacer llamadas, enviar WhatsApp, mails, hacer enlaces de videoconferencias. O sea, tampoco es que sea así tan a detalle, ¿verdad? Pero sí debe haber una precisión de qué es el trabajo que está desarrollando el empleado. Indispensable, por supuesto, el lugar o lugares donde se va a prestar el servicio, la jornada, y ya sabemos que tenemos jornada diurna, nocturna, mixta, ¿no? La forma y el monto del salario, si lo vamos a pagar de manera semanal, catorcenal, decenal, quincenal. Obvio, debe de saber usted aquí que no está legalmente autorizado el pago de un salario mensual, ¿ok? Eh, hay quienes lo tienen y bueno, tendrán su justificación, pero la ley federal del trabajo no viene, ¿ok? También el día y el lugar en el que se paga el salario, la indicación de que el trabajador va a ser capacitado o adiestrado de acuerdo a lo que establezca la empresa o si hay planes y programas, todo obviamente conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, pues aquí estamos hablando ya también de que vendría una comisión de capacitación y adiestramiento, etcétera, ¿no? Otras condiciones también van a venir al contrato como los días de descanso, las vacaciones y las demás prestaciones que se convengan entre el patrón y el trabajador. Que si a lo mejor te estoy trayendo de Chihuahua que vengas a México, pues a lo mejor te voy a pagar una vivienda aquí, el gasto del menaje de casa. O sea, pueden haber otras condiciones que se pacten. Y muy importante, y de acuerdo a la última reforma del 1 de mayo del 2019, el beneficiario, ¿no? Una designación de beneficiario que tiene que ser pues en línea recta, ascendente, descendente, bueno, también por supuesto la esposa, ¿no? Los hijos, los papás, o sea, a falta de esposa o hijos, los papás, es decir, ¿quién voy a nombrar como mi beneficiario para el caso de un fallecimiento del trabajador o incluso una desaparición derivada de un acto delincuencial, ¿no? O sea, fue una reforma fuerte también la que hubo con motivo de las desapariciones, eh, pero bueno, ahí está la designación del beneficiario, ¿no? Y vea qué dice el artículo 26 de la Ley Federal del Trabajo. Que la falta del escrito, es decir, del contrato, ¿no? No priva al trabajador de los derechos
que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados. Pues se imputará el patrón la falta de esta formalidad, ¿ok? O sea, es imputable al patrón que no haya contrato. Entonces, lo ideal, por supuesto, es que siempre haya un contrato, ¿no? Entonces, aquí tenemos como estas partes básicas de la relación laboral, ¿no? De modo que de lo que llevamos hasta aquí, si empezamos a hacer un resumen y decimos que entendemos por materialidad de la relación laboral, ¿qué debo yo demostrar para demostrar que existió una relación laboral? Pues el contrato, ¿ok? Y obviamente ese contrato tiene que tener un soporte. Entonces yo tengo que tener un expediente del trabajador. En el expediente del trabajador, pues me voy a cerciorar del nombre completo, el acta de nacimiento, la CURP, el RFC, la constancia de situación fiscal. Voy a tener también su número de seguridad social, su identificación, su comprobante de domicilio, porque si no, ¿cómo voy a sacar toda esta información que tengo que plasmar en el contrato? ¿De dónde voy a obtener esa información que voy a plasmar en el contrato? No es que la ley diga, tiene que haber un expediente del trabajador, pero nadie a la palabra llena un contrato. Y entonces esto nos lleva pues a que ya tenemos por lo menos 6, 7 documentos que deben de estar contemplados en el expediente del trabajador. Por supuesto que si tengo que otorgar vacaciones, ahora que está tan de moda las mal llamadas vacaciones dignas, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedería? Pues yo debo de tener un control de las vacaciones. Cuando están disfrutando mis trabajadores de esas vacaciones, pago de aguinaldo, y entonces también debo de tener la evidencia del pago del aguinaldo, la evidencia del pago de los salarios, y aquí entra el CFDI de nómina y cómo estoy pagando, porque el contrato me dice, dime cómo vas a pagar. Y en el dime cómo vas a pagar, entonces viene esta parte de, pues yo debo de tener la evidencia de cómo estoy pagando. Mucho me dicen los trabajadores, pues es que mi patrón me paga en efectivo. Ah, ok, perfecto, ¿no? Pero pues obviamente el patrón tiene un soporte de ese pago que hizo en efectivo. Es decir, un cheque, mandaron una transferencia, y entonces cambiaron el dinero y sacaron el dinero y hay un soporte contable de cómo se pagó ese salario. Bien, hasta aquí vamos con cosas mínimas que la Ley Federal del Trabajo nos está pidiendo y que es la que regula, ¿no?, la relación laboral. Ahora, ya que tenemos como esto en claro, vendría otro punto. Ya sé que tengo un trabajador, ya tengo esta documentación. ¿Cuál es mi siguiente? O sea, lo contrato, en ese momento se convierte en mi trabajador y en ese momento aplica ley federal ley del Seguro Social, ley del Infonavit, porque entonces yo tengo ciertas obligaciones con los trabajadores y viene el artículo 15, fracción primera, justo de la ley del Seguro Social, que dice es tu obligación, patrón, asegurar a tus trabajadores, ¿no? Inscribir a tus trabajadores y presentar las altas, las modificaciones salariales, las bajas. Ahorita en este año tuvimos hasta el 6 de enero para presentar en tiempo, no porque ya no lo pueda hacer ahorita, pero paréntesis, la modificación salarial relacionada con las vacaciones, con la modificación a las vacaciones, ¿no? Se incrementa el factor de integración por disposición de Ley Federal del Trabajo, me pega en Ley del Seguro Social por integración de prima vacacional y entonces tengo que presentar mi modificación salarial. Bien, entonces ya voy juntando más documentos. ¿Qué otros documentos tendría que estar en mi expediente? El alta en el Seguro Social, las modificaciones salariales, como evidencia de que estoy cumpliendo con mis obligaciones. Y
el alta para efectos de seguro social, así como las modificaciones, dice Ley Federal del Trabajo, que también surte efectos, perdón, dice Ley del Infonavit, que surte efectos para Infonavit. Y entonces ya tendría también este otro requisito que va a mi expediente de mi trabajador. Y eso va haciendo la materialidad, ¿ok? Lo de las vacaciones, alta, modificaciones salariales en Seguro Social, si hay un crédito Infonavit y me llega un aviso para hacer los descuentos, eso también es parte de mi expediente de Infonavit, digo, de mi trabajador, ¿ok? Entonces ya voy juntando documentación básica, ¿ok? Entonces, ahora me ubico en Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Y Reglamento del Código Fiscal de la Federación, artículo 33, fracción cuarta, cuando habla de para los efectos del artículo 28, fracción primera y segunda del Código Fiscal de la Federación, se estará lo siguiente, inciso A, los documentos que integran la contabilidad son, y yo me voy a la fracción sexta, ¿ok? Dice, la documentación relacionada con la contratación de personas físicas que prestan servicios personales subordinados. Las únicas personas físicas que prestan servicios personales subordinados son los trabajadores. ¿Ok? Y entonces yo debo de tener para efectos de contabilidad, de acuerdo al reglamento de código, artículo 33, apartado A, fracción sexta, dice la documentación relacionada con la contratación. Entonces se refiere al contrato. ¿Ok? Y con todos estos elementos que tiene el contrato. Y también me dice, así como la relativa a su inscripción y registro o avisos realizados en materia de seguridad social y sus aportaciones. Y entonces ya tengo aquí lo relacionado con el alta en el seguro social, las modificaciones salariales y estas surten efectos también para efectos de Infonavit. Bien, ahora vamos a un ejemplo relacionado con qué me pide el SAT para acreditar la existencia o la materialidad de una relación laboral. ¿Ok? Bien. Este es un requerimiento que el SAT le hace a una persona física, ¿no? Y entonces le está detallando diferentes tipos de ingresos que tiene. Y entonces dice, a ver, ingresos por sueldos y salarios. Ya sabemos ahorita que la constancia de situación fiscal, todos los trabajadores tuvieron que ir a ponerse al corriente, algunos sí lo hicieron, otros no, lo están haciendo por la aplicación, con una cita por la página, ¿ok? Y se da de alta el rubro de sueldos y salarios, ¿vale? Bien. Entonces dice aquí que nos da el RFC del retenedor, el ingreso anual, el ingreso exento, el ingreso acumulable, el impuesto retenido y el subsidio al empleo, porque se refiere al año anterior, ¿ok? Y entonces dice, se le solicita recibos y comprobantes de nómina que amparen el total de los ingresos que percibió del retenedor antes detallado por el ejercicio, ¿ok? Y ya me está dando aquí los ejercicios que tengo que mostrar, ¿ok? Entonces, me dice recibos, bueno, pues el trabajador va a entregar sus FDIs de nómina perfectamente timbrados. Pero viene aquí un punto 2 y dice, manifieste bajo protesta de decir verdad, en escrito libre debidamente firmado, si los pagos que le efectuaron fueron mediante cheque o transferencia bancaria, proporcionando la documentación comprobatoria que ampare su dicho. Entonces, el contribuyente en esta faceta de trabajador, porque tiene otras facetas, pero bueno, en esta de trabajador, tiene que hacer un escrito libre diciendo yo, Norma Arzate, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los pagos que me hizo mi retenedor, perenganito de tal, quien fue mi patrón en el ejercicio perenganito, ¿no?
fueron hechos mediante transferencia bancaria. Dice cheque o transferencia bancaria. ¿Ok? Y entonces dice, tengo que enseñar la documentación comprobatoria y entonces ahí va, pues, mis estados de cuenta en donde vienen esas transferencias. Dice, asimismo, proporciona los estados de cuenta a su nombre, bueno, que reflejen los pagos que le efectuaron, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el SAT solamente se está limitando a que el pago haya sido por cheque o por transferencia. Aquí no me está diciendo y o en efectivo. Nada más me está limitando ese punto. De modo que si el trabajador hubiera recibido el ingreso en efectivo, pues tendría que manifestar bajo protesta, decir verdad que lo recibió en efectivo, pero no va a haber ningún medio de prueba. ¿Ok? Bien. Tercer punto que está pidiendo el SAT. Proporcione documento expedido por el Instituto de Seguridad Social. Habla de varios tipos de instituto, ¿no? Dice, en el que se haga constar que usted tuvo una relación laboral con el patrón fulanito de tal, con RFC Perenganito. Entonces me está pidiendo un documento expedido por el IMSS, en este caso, ¿no? Que es lo que hemos venido platicando, en donde se haga constar que tuvo una relación laboral, bueno, que el trabajador tuvo una relación laboral con el patrón. ¿Cómo podríamos librar este punto? Con la constancia de semanas cotizadas que podemos bajar del portal del Seguro Social, ¿no? Porque si yo llego como hijo de vecino a la subdelegación que me corresponde del IMSS y digo, oiga, necesito que me dé alguien un documento en donde conste que tuve una relación laboral, pues me van a decir, oiga, está usted en la oficina equivocada. Nosotros, IMSS, no podemos constatar que usted tuvo una relación laboral con. No tenemos ni siquiera facultades nosotros como Seguro Social de decir que usted fue trabajador. ¿Qué es lo que sí podemos decir? Que se pagaron las cuotas obrero patronales, que hay una inscripción de un trabajador, pero de eso a que nosotros digamos que usted fue trabajador, hay kilómetros de diferencia, ¿no? Entonces, o sea, ahí vemos cómo el SAT está pidiendo un documento que legalmente el IMSS no puede expedir, porque el IMSS no es ninguna autoridad para, que manifieste si yo tuve o no tuve una relación laboral. Lo único que expide el Seguro Social, ¿verdad? Es una constancia de semanas cotizadas en donde aparece el nombre del patrón, su registro patronal, la fecha de alta, la fecha de baja, las modificaciones salariales, ¿no? Pero claro, viene timbrado y entonces entendemos que el SAT esto lo toma como un documento oficial, ¿ok? Pero entonces aquí empieza a venir más información que quiere la autoridad fiscal para acreditar que existió un ingreso por sueldos. Y vamos al punto 4. Dice así. Deberá informar mediante escrito libre cuáles son los servicios que presta al retenedor, viene el nombre del patrón, precisando de manera detallada en un diagrama los procesos o procedimientos que sigue para la realización de cada uno de ellos, acompañando la documentación comprobatoria que acredite su dicho. Entonces, imagínese usted que estamos hablando de una secretaria, ¿ok? Y entonces dice, el SAT le está diciendo que elabore un documento, un escrito libre, en el cual va a precisar los servicios, y entonces ya decimos servicios secretariales, ¿ok? Y que de manera detallada, mediante un diagrama, elabore los procesos y procedimientos que sigue para realizar cada uno de los servicios. Entonces, imagínense que tendría que elaborar un diagrama que dijera, recepción de llamadas, ¿no? Suena el teléfono, ¿no? Se contesta y se dice, buenos días, oficina de Norma Arzate, ¿no? Nos plantea el cliente la situación o le decimos con quién quiere hablar.
No, pues está como súper complicado, ¿no? Eso es nada más para contestar la llamada. Y luego, si le pido una copia, ¿no? Ah, bueno, para las copias, ¿no? Se recibe la solicitud de la copia, se recoge el documento, se acude a la copiadora, se sacan los juegos necesarios, se entrega al que lo solicitó, ¿no? O sea, con diagrama. Ajá. Y así, imagínense, no sé, una secretaria en un día puede realizar 15 a 20 actividades diferentes, ¿no? Ahí ya la autoridad pues se está súper excediendo, ¿no? Y me está diciendo que con la documentación comprobatoria que ampara mi dicho, ok, yo voy a hacer mi escrito libre, ¿no? Pero pues el único soporte que tengo como contribuyente, como trabajador, es mi contrato. Y en mi contrato dice servicios secretariales, ¿ok? Que es lo que está bien que diga de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Pero en este mismo punto 4 dice, adicionalmente, deberá proporcionar escrito libre firmado bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el tipo de capacitación o escolaridad que necesitó para poder brindar los servicios, proporcionando la documentación que ampare su dicho, entre otros, título profesional o certificado de estudios debidamente validado por la institución emisora, cédula profesional, constancia de estudios que no exceda de 2 meses de antigüedad, ¿no? O sea, si terminó hasta la prepa, entonces, de todas maneras necesitamos constancia de estudios que no exceda de 2 meses de antigüedad. O sea, si ni siquiera se le pide eso al trabajador para que lo podamos contratar, pues este requerimiento está como muy ambicioso, ¿no? O sea, el plomero, ¿no? Pues el plomero a lo mejor ni, digo, terminó la secundaria, pero justo se le contrata por el oficio que desempeña, pero no tiene ninguna de esta documentación, ¿no? Continúa el punto 4. En caso de percibir la capacitación por parte de su retenedor, deberá adjuntar la documentación que ampare dicha capacitación, entre otra constancia de capacitación, manual o materiales didáctico utilizado en el curso. Entonces aquí vemos como en este puntito, pues ya nos pidieron como 3 cosas así como muy fuera de, ¿no? O sea, elaborar los diagramas de los servicios y bueno, otro escrito en donde manifieste bajo protesta de decir verdad. Este, claro, habrá empresas que por supuesto que sí lo tienen, ¿no? Pero imagínense que este requerimiento le llegó al trabajador y de pronto el trabajador llega y me dice, oye, ¿me podrías dar todo el manual de mi puesto, no? A ver si lo tengo o no lo tengo. Bueno, pues a lo mejor el de recursos humanos sí le va a surgir la dudita, ¿no? Si lo tengo. Pero si partimos que en este país 9 de cada 10 empresas son micro, es decir, tienen menos de 10 trabajadores, esta no es como una información que la mayoría, o sea, 9 de cada 10 empresas tienen menos de 10 trabajadores. Son microempresarios, ¿no? Son microempresas. Bien, me voy a otro punto. Bueno, y también viene ahí lo de la capacitación, que ya dijimos que si recibes capacitación, pues se necesita la documentación y además el material que te dieron para la capacitación, la constancia, si hay manuales. Me voy al punto 5. Dice, proporcione contrato laboral. Ah, ok, ese ya lo había yo proporcionado desde el punto número 2, ¿no? Desde el punto número 2, no es cierto, fue en el punto número 4. Cuando proporcionó el contrato, bueno, aquí proporcionó el contrato. Pero también si no hay contrato, leímos de la Ley Federal del Trabajo, digo que obviamente pues sería muy desafortunado, ¿no? Que la falta de contrato es imputable al patrón, sin que por ello se pueda privar de su trabajo al empleado, ¿no? Pero bueno, el contrato, sí, por supuesto. 6. Credencial o gafet
de identificación con fotografía utilizado para accesar al lugar de trabajo. Digo, aquí podríamos decir, pues, ahora sí que bajo protesta de decir verdad, manifiesto que sí hay, no lo hay, dependiendo el supuesto, y obviamente pues se adjuntaría. 7, me voy al punto 7 para acreditar esta materialidad que me está pidiendo la autoridad. Proporcione escrito libre firmado en términos del artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, en el que bajo protesta de decir verdad, precise la ubicación de su domicilio fiscal y particular. Entonces, el trabajador tiene que precisar su domicilio fiscal y su domicilio particular. Vamos a suponer que es el mismo, ¿no? Bueno, pero es que si solamente fuera trabajador, pero si tiene otras actividades, pues puede ser diferente, ¿no? El domicilio en el que labora y el domicilio de su retenedor. Pues entonces será el domicilio del patrón. Domicilio donde yo trabajo y el domicilio del patrón, ¿ok? Y en caso de que preste sus servicios en otros domicilios diferentes al de el retenedor, que es el patrón, deberá proporcionar los datos de la persona para quien trabaja y el domicilio de dicha persona moral o física, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de un trabajador de limpieza. Él tiene su domicilio particular, su domicilio fiscal, que es el que tendría que proporcionar, ¿ok? Si tuviera otras actividades, como es el caso que estamos platicando, ¿no? El domicilio del patrón, pero los domicilios de las personas para quienes trabaja, es decir, a lo mejor va a ser la limpieza a un banco, va a ser la limpieza a un centro comercial, a un juzgado. Ajá. Entonces, esos son los domicilios que hay que proporcionar y los datos de esa persona. Es decir, yo voy a trabajar al banco X, ¿no? De lunes bueno, al banco X y el domicilio es este. ¿Ok? Y luego dice, adicionalmente, deberá proporcionar los comprobantes de su domicilio fiscal. Bueno, pues el trabajador los debe de tener. Del particular, claro que lo puede tener. Y del domicilio donde labora y de su retenedor, ahí sí ya está como más complicado que yo le pido un comprobante de domicilio a mi patrón, ¿no? Donde laboro al banco, ¿no? A la sucursal del banco donde voy a hacer mi trabajo. Y dice, entre otros, o sea, como comprobante de domicilio no es cualquier cosa, entre otros, recibos de luz, teléfono, agua, predial, etc. O sea, ya me imagino de verdad que en la sucursal del banco me dé un comprobante de domicilio, ¿no? Pero eso no es todo. En caso de rentar el inmueble en el que se encuentra su domicilio fiscal, deberá proporcionar el contrato de arrendamiento. ¿Ok? Y ya, finalmente, punto número 8, proporcione INE a efecto de validar su domicilio particular. ¿Ok? Y bueno, pues si el INE no trae mi domicilio particular actual, ¿no? Recuerde usted que después de pandemia hubo mucha movilidad en relación con los domicilios y bueno, pues a lo mejor no coincide y bueno, pues ¿cómo lo remediaría? Presentando otro comprobante de domicilio. Después de que ya revisamos este requerimiento que nos hace el SAT para que un asalariado, un trabajador, acredite la materialidad del trabajo que proporciona, ¿no? Del servicio que presta subordinado. Después de que ya revisamos un poquito de Código Fiscal, de la Federación, Ley del Seguro Social, Ley Federal del Trabajo, que es la madre, vamos a llamarlo así, es quien lleva la voz cantante de esto. Entonces,
pues llegamos a las siguientes pequeñas conclusiones para ir cerrando el tema. Habíamos pensado, ¿no? Pues que si tenemos trabajadores, ya es más difícil que la autoridad, el SAT, te pida acreditar la materialidad de esa relación laboral. Hoy nos enteramos de que no es así, ¿no? Sí hay varias cosas que exceden a la legislación madre, que es la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Sí hay varias cosas que exceden, pero sobre todo esto es como para que nos sirva de alerta y decir, bueno, pues sí tengo que poner en orden mi área de recursos humanos, mis expedientes de mis trabajadores. Sí debo de tener esa documentación, porque a pesar de que yo ya tenga un CFDI de nómina timbrado, pues el día de mañana el SAT puede dudar de que haya existido esa relación laboral o me lo pida para acreditar que efectivamente yo válidamente recibí ingresos por salarios, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo como patrones nos podemos enfrentar a tener que acreditar a varias autoridades nuestro soporte de que tenemos una relación laboral, ¿no? Entonces, como patrón que nos toca, pues efectivamente sí, revisar nuestros contratos, revisar nuestros expedientes que tenemos de los trabajadores. Como trabajadores, pues guardar toda la documentación que ampare esto. Y otro ejemplo que tenemos como muy marcado cuando alguien duda de la existencia de la relación laboral es, por ejemplo, el seguro social, ¿no? O sea, seguro social también nos va a interrogar en algún momento la existencia de la relación laboral, porque seguro social está librando una batalla no solo contra las personas que están subdeclaradas, es decir, que son trabajadores, pero que el patrón está manifestando un ingreso menor al que le corresponde. Esas son las subdeclaradas, sino las que niegan que exista una relación laboral. Entonces también Seguro Social batalla con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque niegas existencia de relación laboral, no lo tienes dado de alta en el Seguro Social y entonces le estás pagando por honorarios o por asimilados en el mejor de los casos, ¿no? Eh, y tenemos también esta parte de las relaciones laborales que llama el Seguro Social simuladas, ¿no? En donde de alguna manera hay un beneficio para el trabajador de estar asegurado sin serlo. Y tenemos múltiples supuestos, desde la persona que necesita utilizar el servicio de guardería para que su menor se quede en la guardería, y entonces, bueno, pues como, ¿por qué no? Alguien le hace el favor de darla de alta como trabajadora y entonces, obvio, con el salario mínimo, ¿verdad? Porque además, pues a lo mejor no se le invierte mucho al punto que se quiere dar. Seguro Social ya lo sabe, esta cuestión de guarderías es socorrida. Operaciones costosas. Y esas operaciones costosas, y sobre todo para interior de la República o enfermedades graves, Seguro Social sí revisa y dice, a ver, a esta persona que le estoy dando un tratamiento de VIH, por supuesto que voy a visitar al patrón para ver si efectivamente es o no es trabajador. Y hay múltiples casos de trabajadores con VIH a nivel nacional que el Seguro Social va a ver al patrón, ¿no? Y hasta en determinado momento llega a haber una presión para darlos de baja. ¿Por qué? Porque ese trabajador está ocupando un presupuesto interesante de la delegación por una atención médica. Entonces, Seguro Social dice, no, pues yo sí voy a ver que sí sea trabajador y voy a revisar, ¿no? Y aplica artículo 17 de Ley del Seguro Social, que es una revisión particular que se hace cuando se duda de la existencia de la relación laboral. Y bueno, pues otro caso súper socorrido, trabajadoras
que están embarazadas, ¿no? Que a pesar de que lo que vimos al principio de la relación laboral, que no puede haber discriminación, si yo contrato a una trabajadora que tiene 6 meses de embarazo, la doy de alta en el Seguro Social, sí o sí, Seguro Social tarde o temprano va a llegar a investigar, oye, pues ¿cómo es posible que tú contrates a una trabajadora con 6 meses de embarazo? Claro, lo hiciste para que yo le atendiera el parto, ¿no? Y si, pobre de mí, que yo no demuestre que sí existió la relación laboral, porque si no, me va a cobrar toda la atención médica a través de un capital constitutivo. Y obviamente, pues me tendría que ir a la defensa. Entonces, sí, sí, con esto le quiero decir, no solamente es ya tengo el trabajador y estoy pagando las cuotas, sino que hay que acreditar el hecho que genera el aseguramiento. Y el hecho que genera el aseguramiento es la existencia de la relación laboral. Otro punto también muy socorrido para revisiones por parte del Seguro Social, porque está con esta batalla, ¿no? O sea, sí dice, bueno, si eres trabajador, que estés asegurado con un trabajo, digo, con un salario realmente que sea el que percibes, pero por otro lado, aguas con todos los que me quieren meter gol porque me están simulando relaciones laborales. Y este supuesto pues se da como por excelencia cuando el trabajador dejó de cotizar 10, 15 años, cuando tiene cierta ya edad avanzada, ¿no? Y entonces está cercano a los 60 o después de los 60 y solamente está buscando esta parte de la relación laboral para obtener la pensión. Y entonces las revisiones de Seguro Social se vuelven todavía un poco más estrictas, ¿no? Para demostrar que efectivamente pues el trabajador haya laborado, ¿no? Y me llega a pedir hasta 18 documentos y el Seguro Social me pide hasta el pago del impuesto sobre nóminas, ¿no? Que es local, que es del Estado, pero me piden muchos documentos así para demostrar que sí existió esa relación laboral. ¡Ay, pobre de mí! Porque además solo tengo 5 días para presentar como patrón esa información. Y si no la presento, Seguro Social determina que no existió la relación laboral y viene abajo, o sea, y dice su resolución, se ordena la baja del presunto trabajador desde la fecha en la que fue dado de alta. ¿Ok? Bien, pues entonces no solamente estamos hablando de que tenemos que acreditar la materialidad de la relación laboral, tratándonos de una autoridad como el SAT, que ya vimos que está como un poco exagerada, ¿no? Sino también tratándose del seguro social, ¿ok? Vamos a ver si hay alguna pregunta, porque le digo, Seguro Social me dice, oye, pues este trabajador tiene 59 años de edad. ¿Cómo es posible que lo estés contratando? Ah, bueno, pues es que no hay discriminación, eso dice la Ley Federal del Trabajo, ¿no? ¿Por qué contratas a una persona embarazada? Pues porque no hay discriminación, ¿no? ¿Por qué contratas a alguien que necesita el servicio de guardería? Pero bueno, todo esto se va a presentar, por supuesto, también de manera casuística. Pero en conclusión, SAT e IMSS hoy por hoy me están pidiendo en algunos supuestos particulares, pues que yo acredite materialidad de relación laboral. Ahora sí me abro a preguntas, si es que hubiera, Humberto, por favor. ¿Cómo no, maestra? ¿El diagrama de flujo se puede elaborar con un manual de puestos y funciones? Nos pregunta César Sánchez. Sí, claro, nos sirve de muchísimo. Es más, de ahí sería de donde se debería de elaborar, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bien, no veo más preguntas aquí en el chat. Ah, perfecto. Pues entonces, si no tenemos por ahí más preguntas, ¿verdad? De nada, César nos dice que gracias por la respuesta, ¿no? Pues nada más sirva esta información para tocar justo este tema de la materialidad de la relación laboral. Y le repito, iría para estas dos vertientes, tanto para Seguro Social como para efectos fiscales, como para efectos del SAT, ¿no? Entonces, sí, tómelo usted en cuenta, si tenemos que tener esta información.
alguna nos podrá parecer como muy exagerada, ¿no? Ya vimos qué es lo que todos necesariamente deberíamos de tener de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, pues yo agradezco la invitación, qué bueno que vuelven a hacernos partícipes de aquí el programa. Muchísimas gracias a todo el grupo Orozco Felgueres por la invitación. Gracias, Humberto. Muchas gracias, maestra Norma. Tenemos para usted un reconocimiento. Aquí lo vamos a ver digital, se lo haremos llegar. Aquí está, conversando con Orfe, sesión 126, materialidad de las relaciones laborales. Muchísimas gracias por esta interesante plática. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Los esperamos el siguiente conversatorio. Que tengan muy bonita tarde. Gracias. Hasta la próxima.